Para ver si eres mía, dijo mi padre, deslizando el kit de prueba de ADN sobre la mesa de la cena de Nochebuena. Pasando por la salsa de arándanos, por la fuente de la salsa, directamente hasta mi plato. 25 parientes se echaron a reír. Mi hermano le chocó los 5 a mi padre. Mi madre se quedó mirando su copa de vino como si contuviera la respuesta a todo lo que había mantenido oculto durante 30 años. No lloré. No me marché. Cogí el kit, miré a mi padre a los ojos, y dije una sola palabra: vale. 3 semanas después, llegaron los resultados. Envié un correo electrónico a todas las personas que estaban sentadas en esa mesa. Mi madre se desmayó. A mi padre se le cayó el tenedor porque la prueba demostró que yo era su única hija biológica. Y el hijo de oro en el que lo había invertido todo resultó no ser suyo. Pero me estoy adelantando. Antes de continuar, por favor, tómate un momento para darle a me gusta y suscribirte, pero solo si esta historia realmente te llega, y deja un comentario. ¿Desde dónde nos ves y qué hora es donde estás? Me llamo Carmen Morales. Tengo 28 años. Soy enfermera de cuidados intensivos pediátricos en un pequeño hospital a las afueras de Sevilla, España. Y esta es la historia de cómo la broma más cruel de mi padre se convirtió en la verdad que me liberó. Ahora, déjame llevarte de vuelta a la Nochebuena del pasado noviembre, la noche en que todo cambió. La familia Morales. La Nochebuena nunca fue un asunto informal. Mi padre, Ricardo Morales, Richie para todos los que le temían pero fingían no hacerlo. Cada año, mi familia organizaba esta fiesta en la casa de la calle de los Naranjos. Una mansión de estilo colonial de 400 metros cuadrados que él mismo construyó con su equipo en 2003. Eso era lo especial de mi padre. Todo lo que poseía, lo mostraba como algo que se había ganado por sí mismo. La mesa del comedor era una losa de roble español recuperado de 3 metros de largo, comprada a un anticuario en el norte. 12 sillas, con los respaldos torneados a mano. Mi padre se sentaba a la cabecera. Mi hermano, Guillermo, a su derecha, en una silla con las iniciales GM talladas en el respaldo. Mi padre lo hizo cuando Guillermo tenía 6 años. Como una especie de coronación. Yo me sentaba al final de la sala, cerca de la puerta de la cocina, el asiento más cercano a las fuentes de servir porque, bueno, alguien tenía que rellenarlas. Había hasta 25 personas en esa habitación. Tías, tíos, primos, la esposa de Guillermo y su hijo de 4 años, Mateo. Mi padre llevaba su reloj de lujo. El que se compró cuando Construcciones Morales e Hijo alcanzó el 1.000.000 de euros en ingresos en su primer año. Guillermo llevaba sus mocasines castellanos nuevos. Mi madre, Elena, llevaba su chaqueta de marca color crema, y una pulsera de perlas de lujo, la que mi padre le regaló por su 25 aniversario de bodas. Una cena de aniversario a la que no fui invitada. Yo llevaba una chaqueta de punto gris, con las mangas holgadas, que tenía desde la escuela de enfermería. Lo que notarías si miraras a la familia Morales sentada alrededor de esa mesa es esto: todos eran rubios. Rubio ceniza, rubio miel, rubio platino. Y luego estaba yo. Pelo castaño rojizo, un resplandor rojizo brillante, lo suficientemente llamativo en cada foto familiar como para ser una errata en un documento legal. Mi padre pasó 20 años tratando esa errata como una prueba, pero en la Nochebuena de este año, trajo un regalo que no estaba en el menú. Permíteme resumir esos 20 años en 60 segundos. Cuando tenía 8 años, hice una tarjeta para el Día del Padre, con cartulina, pegamento con purpurina, todo el tinglado. Escribí para el mejor padre del mundo con mi mejor caligrafía. La abrió en el desayuno, la leyó y luego la rompió por la mitad. Yo no soy tu padre, dijo. Luego volvió a sus huevos. Tenía 8 años. Cuando tenía 14, mi padre envió a Guillermo a un internado privado. 12.000 euros al año, chaqueta y corbata. Todas las ceremonias. A mí me tocó el instituto público de mi barrio. Cuando mi tía Beatriz preguntó por qué, mi padre lo dijo en voz alta, en medio de la cena del domingo. ¿Por qué iba a invertir en algo que podría no ser mío? Yo estaba sentada a 1 metro de distancia. Nadie dijo una palabra. Cuando cumplí 18, me gradué del instituto, la mejor de mi promoción,
la primera de la clase, un 9, 8 de media, un discurso que practiqué 40 veces frente al espejo del baño. Mi padre no vino. Estaba en casa preparando una barbacoa para 50 personas, una fiesta para Guillermo, que se había graduado con un 6, 5 de media y una oferta del entrenador de fútbol, cuando tenía 22 años. A mitad de mi carrera de enfermería en la Universidad de Sevilla, mi padre cortó mi matrícula de repente, sin previo aviso. Me faltaba un semestre para graduarme. Llamó y dijo: ya he pagado la educación de la hija de otro hombre durante demasiado tiempo. Saqué 47.000 euros en préstamos estudiantiles. Terminé. Nunca me preguntó si lo había hecho. En cuanto a mi madre, debería contarte su papel en todo esto. Una vez, cuando tenía 19 años, descubrí que me enviaba discretamente 200 euros al mes por Bizum con la nota para la compra. Mi padre descubrió las transferencias. Amenazó con el divorcio. Ella paró. Mi padre no me odiaba. El odio requiere reconocimiento. Él simplemente me había borrado. Ahora, déjame contarte sobre Guillermo. Guillermo Morales, 31 años, 1,88 metros, pelo rubio, una mandíbula sacada de un catálogo. El orgullo de mi padre, la prueba de mi padre. El linaje Morales. La H mayúscula. A los 16, Guillermo recibió un Range Rover nuevo, blanco perla, suspensión elevada, con el logo de Morales e hijo en el portón trasero como un escudo familiar. A mí me dieron un abono de autobús. Mi padre pagó la matrícula completa de Guillermo en la Universidad de Navarra. 4 años. Sin deudas. Sin preguntas. Cuando Guillermo se graduó, con una nota media, una licenciatura en empresariales que apenas usaba, mi padre le dio una oficina propia en Morales e Hijos y el título de jefe de proyecto. Sin entrevista, sin currículum. Solo por linaje, o lo que mi padre creía que era linaje. La primavera pasada, Guillermo compró una casa de nueva construcción en la urbanización de lujo, de 320 metros cuadrados, diseño de planta abierta, encimeras de cuarzo. Mi padre dio una entrada de 80.000 euros. Simplemente extendió un cheque. Yo vivo en un estudio a 4 manzanas del hospital, 45 metros cuadrados. La encimera de la cocina es también mi escritorio. Cuando llego a casa después de un turno de 12 horas en la UCI, como de pie porque la mesa solo tiene espacio para una silla. Guillermo conduce un Range Rover negro. Yo conduzco un Seat Ibiza de 2014, con una abolladura en el parachoques trasero por un golpe en un aparcamiento cuando estaba en la escuela de enfermería. Todavía funciona. Es suficiente. Ahora bien, esto es lo que hay que decir sobre Guillermo. No es una persona malvada. Quiero ser justo en eso. Él no creció pensando que estaba haciendo algo mal. Cuando te dan todo desde que naces, no cuestionas el sistema. Simplemente asumes que te lo mereces. Su frase favorita, pronunciada con una sonrisa encantadora y fácil. No te preocupes, Carmen. Siempre serás un miembro honorario de la familia Morales. Honorario como una tarjeta de invitado en mi propia familia. Pero aquí está la parte que te hará reír. O tal vez no. La ironía. Llegaré a ella más tarde. Aún no estás listo. Mi madre, Elena Morales, 54 años. Mechas rubias cada 6 semanas en la peluquería, tacones. Un Audi Q5 color champán. Una tarjeta de crédito suplementaria en la American Express de mi padre que usa como si fuera agua. Elena no es una mujer cruel. Eso es lo que lo empeora. Mamá nunca me llamó un error. Nunca rompió mis tarjetas de felicitación ni se negó a asistir a mis graduaciones. Simplemente nunca detuvo nada. Cada vez que mi padre decía algo cortante, ella se concentraba intensamente en su copa de vino, en su servilleta o en el patrón del papel pintado. Perfeccionó el arte de mirar al vacío mientras todo sucedía justo delante de ella. A los 16, le pregunté directamente. Estábamos solas en la cocina después de Nochebuena. La coincidencia, ¿verdad? La miré a los ojos y le dije, mamá, ¿soy hija de papá? Ella no parpadeó. Dejó el paño de cocina y dijo, no hagas preguntas para las que no quieres oír la respuesta. Esa frase se quedó conmigo durante 12 años.
La repasé en mi mente como una piedra en mi bolsillo, desgastándola, tratando de entender lo que significaba. ¿Estaba confirmando la sospecha de mi padre? ¿Me estaba advirtiendo? ¿Se estaba protegiendo a sí misma? Me llevó 12 años darme cuenta de que la respuesta era la tercera. Mamá vivía muy bien. La casa en la calle de los Naranjos, el Audi, la pulsera de lujo, la membresía del club de golf, el viaje anual a Marbella. Todo dependía de una cosa: que Ricardo Morales siguiera casado con ella. Y Ricardo Morales solo seguiría en ese matrimonio mientras ciertas preguntas no se hicieran. Una noche, aproximadamente un mes antes de Nochebuena, pasé por la casa para recoger una vieja caja de fotos familiares. Mamá estaba en el sofá, con el teléfono en la mano, borrando un hilo de mensajes. Lo cerró muy rápido cuando me vio. Demasiado rápido. No le pregunté quién era. No en ese momento. La cena de Nochebuena. 8:17 de la tarde. El cordero asado había sido trinchado. El vino se había servido. Un tinto de reserva, por el que mi padre siempre pagaba de más porque le gustaba mencionar el nombre. Guillermo estaba contando una historia sobre una obra. Algo sobre un vacío en el hormigón y un capataz que se vino abajo bajo la presión. Mi padre se reía a carcajadas. Mamá sonreía a la señal. Yo estaba pasando las patatas cuando mi padre se levantó. Golpeó su cuchillo contra su copa. La sala se quedó en silencio. 25 caras se giraron hacia él, y juro que parecía un hombre a punto de brindar en su propia coronación. Este año tengo un pequeño regalo para Carmen, dijo. Metió la mano debajo de su silla y sacó una caja blanca y verde, un kit de prueba de ADN casero. Lo levantó para que todos lo vieran, y luego lo deslizó por la mesa hacia mí. Chocó contra mi vaso de agua. Para ver si eres mía. La sala estalló en risas. Una risa grande y aliviada. Del tipo que la gente suelta cuando se siente incómoda pero elige el camino más fácil. Mi tío Diego se rió entre dientes mientras bebía su coñac. Mi tía Beatriz apartó la vista. Guillermo golpeó la mesa. «¡Qué grande eres, papá!». Elena se puso pálida. Vi sus dedos apretar el tallo de su copa hasta que pensé que se rompería. Pero no dijo una palabra. Nunca lo hizo. Cogí la caja. La sala volvió a quedarse en silencio. Un tipo de silencio diferente. Miré a mi padre. Sus ojos brillaban de diversión. Creo que esperaba lágrimas. O tal vez un portazo. 20 años de experiencia le decían que me derrumbaría. Vale, dije. Solo eso. Vale. Me eché al bebé en mi bolso. Terminé mi cena. Me despedí de mi tía Beatriz. Conduje sola a mi estudio en mi abollado Ibiza. Me senté en la encimera de la cocina y abrí la caja. No era lo que necesitaba. Un kit de ascendencia para consumidores que prueba el origen étnico, no la paternidad. Pero me dio una idea. Esa noche, pedí un kit de prueba de paternidad de un laboratorio acreditado. Cadena de custodia estricta. Resultados reales. Resultados que importaban. Necesitaba 2 muestras. La mía fue sencilla. Un hisopo de la mejilla, sellado y etiquetado. La de Richie. Había dejado algo en la silla en la que acababa de sentarme. Su pañuelo de lino bordado. Sus iniciales RAM en hilo azul marino. Lo había usado para secarse el vino de la barbilla y luego lo había desechado sin pensarlo. Lo metí en una bolsa de plástico y envié ambas muestras a la mañana siguiente. Nadie lo supo. Mi padre quería saber la verdad, ¿verdad? Yo también. El grupo de WhatsApp familiar se encendió antes de que me cambiara a mi uniforme de enfermera a la mañana siguiente. El grupo, de 42 miembros de la familia Morales, creado por mi padre hace 5 años, se usaba principalmente para planificar vacaciones y para actualizaciones no solicitadas sobre el progreso de la construcción de Guillermo. Esa mañana, el grupo tenía un nuevo propósito. Mi padre había publicado una foto. Era yo, de la noche anterior, sosteniendo el kit de ADN en la mesa. No sé quién la tomó. El teléfono de alguien desde el otro lado de la habitación. Mi cara está ligeramente girada. Mi boca un poco abierta. Parezco aturdida. Vulnerable. Su pie de foto.
A ver si el cartero dejó algo más que el correo. Guillermo respondió primero. 3 emojis de risa. Bueno. El ADN no miente. Papá. Tío Pedro. Madre mía Richie. Tía Teresa. Soy hija única. Lo que supongo que cuenta como linaje en la familia Morales. Nadie dijo que era cruel. Nadie dijo Richie. Es tu hija. Nadie dijo nada remotamente defensivo. 42 personas, 42 testigos de una broma pública sobre mi ascendencia. Y la única respuesta fue la risa o el silencio. Leí todo a las 2:47 de la mañana, sentada en la sala de descanso de la UCI pediátrica. Las luces fluorescentes zumbaban sobre mi cabeza. Acababa de terminar una emergencia. Un niño de 3 años con BSR, una situación crítica que duró 40 minutos antes de que lo estabilizáramos. Mis manos todavía olían a guantes de nitrilo. Y entonces, en mi teléfono, entre una notificación de préstamo estudiantil y una alerta meteorológica, estaba eso. Hice una captura de pantalla de cada mensaje, cada emoji, cada silencio. Diana Reyes, mi colega, mi mejor amiga, la única persona en ese hospital que sabía de mi familia. Vio mi cara cuando colgué el teléfono. No preguntó qué pasaba. Solo me miró y dijo: consigue la verdad, Carmen. Luego deja que la verdad hable. Bloqueé mi teléfono. Volví a mi paciente. El laboratorio recibió mis muestras. El tiempo pasó. 3 semanas antes de Navidad, mi teléfono sonó. Mi padre. Sin saludo, sin calidez, solo, la Navidad es para la familia. Ya sabes cuál es tu sitio. Colgó antes de que pudiera responder. 16 segundos. Lo sé porque revisé el registro de llamadas después. Mirándolo fijamente como si el número pudiera explicar algo que las palabras no podían. 1 hora después, Guillermo me envió un mensaje. Típico de Guillermo, logrando ser amable y ejecutar una sentencia al mismo tiempo. No te preocupes, Carmen. Es la casa de papá, sus reglas. Quizás el año que viene sea diferente. Luego el mensaje de mi madre. El suyo no era un consuelo, ni una disculpa. Era: por favor, no empeores las cosas. 3 mensajes de 3 Morales. Ni uno solo decía: esto está mal. Ni uno solo decía: lo siento. Lo único en lo que estaban de acuerdo era en que mi ausencia haría que las vacaciones de todos fueran más cómodas. Así que pasé la Nochebuena sola. Compré un pequeño abrigo de peluche en una tienda de segunda mano, talla 4 años, 60 euros. Probablemente no debería haber gastado el dinero. Lo dejé en la encimera de la cocina junto a mi portátil y una pila de historiales médicos. Hice macarrones con queso de caja. Me serví una copa de vino, un merlot de 7 euros, no un reserva, y me senté en mi única silla y comí. Afuera, Sevilla estaba fría y clara. A través de mi ventana, podía ver el edificio de apartamentos de enfrente, sus ventanas iluminadas con luces de colores y las siluetas de la gente moviéndose. Todo sucedía detrás de un velo. A las 11:43 de la tarde. Abrí mi correo electrónico. Y allí estaba. Asunto. Sus resultados de ADN están listos. Se requiere acción. Del laboratorio, con fecha de esa tarde. Mi pulgar se cernió sobre él. Podía sentir el pulso en la punta de mi dedo. Cerré el correo electrónico. Todavía no. Terminé mi vino. Apagué la luz. Me fui a la cama. Los resultados seguirían allí por la mañana. Y yo también. 6 de enero. El correo electrónico llegó a las 9:14 de la mañana de Ricardo A. Morales 2. Lista de distribución de la familia Morales. CC. Carmen Morales. Asunto. Actualización del plan de sucesión. Lectura formal. El 18 de enero. El cuerpo era breve. Mi padre escribía cómo construía casas sólidamente portantes sin adornos. He estado trabajando con el abogado Javier Prado para finalizar mi plan de sucesión después de una cuidadosa consideración. He decidido que el patrimonio de la familia Morales, propiedades inmobiliarias, participaciones empresariales y activos financieros, debe pasar exclusivamente a mis hijos biológicos,
se llevará a cabo una lectura formal. El lugar el 18 de enero en el bufete de Javier Prado, a las 10 de la mañana. Se espera asistencia. Firmado, Ricardo A. Morales, Construcciones Morales e Hijo, fundada en 1998. Guillermo respondió a todos en 4 minutos. Gracias, papá. La decisión correcta. Nadie más respondió. Pero sé que todos lo leyeron. 42 personas. 42 silencios. Me había copiado, no ceseo, sino cesé. Quería que lo viera. Quería que supiera que esto ya no era solo una broma en la mesa de la cena, o una gracia en un grupo de chat. Se estaba volviendo legal, oficial, permanente, hijos biológicos. 2 palabras que se suponía que eran mi aviso de desalojo. Leí el correo electrónico 3 veces. Luego lo leí una 4ª vez, más despacio, y algo hizo clic. Una puerta que no sabía que existía. Se abrió en mi mente. Hijos biológicos. Si yo era la hija biológica de Richie, y un laboratorio en algún lugar de Maryland estaba a punto de decirme si lo era, entonces el lenguaje del testamento no me excluía, me protegía. Y si yo era su hija biológica, y el testamento solo incluía a los hijos biológicos, entonces la verdadera pregunta no era sobre mí en absoluto. Era sobre Guillermo. Cerré mi portátil. Fui a trabajar. Intubé a un niño de 6 años con neumonía. Y no volví a pensar en ese correo electrónico, hasta que mi turno terminó 14 horas después. Pero seguía allí, esperando como todo lo demás. 9 de enero. Fui a casa de Guillermo a recoger una vieja caja de fotos familiares que su madre dijo que había dejado en el garaje. Guillermo no estaba en casa. Su esposa, Sofía, me dejó entrar. Fue cortés pero distante, de la misma manera que se trata a un pariente lejano en un funeral. Me indicó la dirección del garaje y luego volvió a la cocina. Mateo estaba en el salón, de 4 años. Pelo rubio rizado, la sonrisa de Guillermo, un dinosaurio de juguete en cada mano. Levantó la vista cuando pasé y dijo con la cruel y desapasionada objetividad que solo los niños pueden reunir. Papá dice que no eres de la familia de verdad. Que no perteneces. Lo dijo con el mismo tono que habría usado para decir: el cielo es azul. Sin malicia, solo información que había absorbido de la misma manera que los niños absorben todo de los adultos que dan forma a su mundo. Me detuve. No por las palabras. Había oído cosas peores de su abuelo, sino por la comprensión de que estaba viendo cómo todo comenzaba de nuevo. Una nueva generación aprendiendo la misma mentira, repitiéndola con la misma facilidad y confianza. Mateo crecería creyendo que su tía era una extraña, al igual que Guillermo y sus hijos después de él. Me arrodillé. Cariño, la familia no se trata de lo que la gente dice. Se trata de la verdad. Mateo me parpadeó, y luego volvió a sus dinosaurios. Ya lo había olvidado. Yo no. Cogí la caja de fotos. Le di las gracias a Sofía y me senté en mi Ibiza durante unos 10 minutos con el motor apagado. El calentador crujía mientras se enfriaba. Mi aliento empañaba el parabrisas. Luego abrí mi teléfono. Abrí mi correo electrónico. Pulsé en la línea de asunto que había estado evitando desde Navidad. Probabilidad de paternidad del 99,998%. Ricardo A. Morales es el padre biológico de Carmen R. Morales. Lo leí 2 veces, 3 veces, 4 veces. Y pensé en una pregunta que quiero hacerte. ¿Alguna vez has estado en un momento en que la verdad podría destruirlo todo, pero aún así necesitabas saberlo, donde no saber era peor que cualquier consecuencia? Porque ahí es donde estaba yo, sentada en mi abollado Ibiza en la entrada de mi hermano, temblando, con el calentador apagado, la pantalla brillando en mi regazo. Me encantaría escuchar tu historia. Compártela en los comentarios. Cerré el correo electrónico. Di marcha atrás y me dirigí al trabajo. Pero algo había cambiado. La piedra que había llevado en mi bolsillo durante 12 años. No hagas preguntas para las que no quieres oír la respuesta. Finalmente entendí lo que significaba. Y no era sobre mí. Nunca lo fue. Me quedé con los resultados durante 3 días, no porque los dudara.
El laboratorio estaba acreditado. El estándar de oro para las pruebas de paternidad en Estados Unidos. Cadena de custodia documentada. Resultados verificados con una precisión del 99,998%. En ciencia, eso es lo más cercano a una certeza que se puede obtener sin presenciar el momento de la concepción. Primero, me quedé con lo que significaban. Yo era la hija de Ricardo Morales, su hija biológica, la que había llamado un error durante 20 años, a la que le había negado una educación, su presencia y su decencia. Yo era suya. Siempre lo había sido, lo que significaba que la aventura de mi madre. La que mi padre me había castigado desde que tenía 8 años. No había producido mi nacimiento, había producido el de otra persona. Pensé en la cara de mi madre en la mesa de Nochebuena cuando mi padre deslizó ese kit hacia mí. La forma en que se puso pálida, la forma en que sus dedos se apretaron alrededor de su copa de vino. No estaba avergonzada por mí. Estaba aterrorizada por sí misma porque sabía, lo había sabido todo el tiempo, que si alguien en esa familia realmente se hacía una prueba de ADN, la mentira se desmoronaría. No la mentira sobre mí. La mentira sobre Guillermo. No hagas preguntas para las que no quieres oír la respuesta. No me estaba protegiendo de una verdad dolorosa. Estaba protegiendo a Guillermo de una verdad devastadora. Y se estaba protegiendo a sí misma de la única consecuencia que realmente temía. Que Ricardo descubriera que su hijo de oro, el heredero, el primogénito que había honrado con una silla tallada, llevaba el ADN de otro hombre. Pensé en llamarla. Cogí mi teléfono 2 veces. Las 2 veces lo colgué. ¿Qué diría? Mamá. Lo sé. Lo negaría. Lloraría. Me rogaría que no lo dijera. Y yo volvería a estar exactamente en el mismo lugar, guardando el secreto de otra persona, tragándome la vergüenza de otra persona, manteniendo la paz a mi costa. Pero esta vez era diferente. En lugar de eso, llamé a una abogada. El bufete de Margarita Fuentes estaba en la calle principal de un pueblo cercano, un estrecho edificio de ladrillo entre una barbería y una gestoría. Segundo piso, sin ascensor. Su escritorio estaba cubierto de expedientes y una barrita de cereales a medio comer, y la estantería detrás de ella se hundía bajo el peso de tomos de derecho de sucesiones español tan gruesos que podrían detener una bala. La encontré de la misma manera que la mayoría de la gente encuentra abogados hoy en día. Una búsqueda en Google de abogado de sucesiones Sevilla. Fue el tercer resultado. Las reseñas decían que era minuciosa, justa y que no te haría perder el tiempo. Lo que no sabía cuando entré es que Margarita Fuentes había ido a la universidad con mi madre. Promoción de 1991. Habían perdido el contacto hacía décadas. Margarita lo mencionó cuando dije mi apellido. Morales. ¿Alguna relación con Elena Haro? Luego lo dejó pasar sin insistir. Profesional. Me gustó eso. Le mostré los resultados del ADN. Le mostré el correo electrónico de mi padre sobre dejar su patrimonio solo a sus hijos biológicos. Le mostré las capturas de pantalla del grupo de WhatsApp familiar. Lo leyó todo 2 veces. Se bebió su café solo y guardó silencio hasta que terminó. El lenguaje es claro, dijo. Si su testamento especifica que el patrimonio pasa a sus hijos biológicos, y usted puede demostrar que es su hija biológica, tiene un derecho muy fuerte. Y si hay alguien más en esa familia que no es su hijo biológico, dejó su taza de café. Entonces, según el lenguaje exacto que su padre ha elegido, esa persona no tendría ningún derecho de herencia. Silencio. Necesitará más que una prueba casera para llevar esto a los tribunales, continuó. Pero aquí está la cuestión. Puede que no necesite ir a los tribunales. Una vez que su padre vea estos resultados, exigirá otra prueba. Y cuando lo haga, probará a todos. Así es como actúan los hombres como él. No dejan de cavar hasta que la tierra se los traga. Asentí. ¿Te das cuenta de que esto va a destrozar a toda tu familia? Dijo. La miré a través del desordenado escritorio, la luz de invierno atravesando las persianas en franjas pálidas. Y le dije que nunca estuvo entera para empezar. El 14 de enero. 4 días antes de la lectura, mi padre llamó, no para reconciliarse, no para reconsiderar.
sino para recordarme mi lugar en la lectura del sábado. Te invito porque quiero que oigas de boca de Javier que no recibirás ni un céntimo. No vengas llorando. No vengas suplicando. Y no avergüences más a esta familia. Sostuve el teléfono lejos de mi oreja y vi pasar los segundos en la pantalla. Habló durante 2 minutos y 11 segundos. Yo dije 4 palabras. Allí estaré, papá. Él colgó primero. Siempre lo hacía. El mensaje de Guillermo llegó 20 minutos después. Carmen, déjalo ya. Papá no va a cambiar. Acepta la derrota con dignidad. Acepta la derrota, como si toda mi vida fuera un marcador. Luego, mi madre llamó. Llamó a las 9 p.m., su voz pequeña y temblorosa como después de su segunda copa de vino blanco. Carmen, por favor, no vayas. Será más fácil para todos. Más fácil para todos. El lema de la familia Morales. No respondí a ninguno de ellos. Puse mi teléfono a cargar, me serví un vaso de agua, y me quedé junto a la ventana de mi apartamento mirando el oscuro aparcamiento de abajo. Mi Ibiza estaba aparcado bajo una farola, con una capa de escarcha en el parabrisas. Estaba entre turnos. En 6 horas, volvería a la UCI. Comprobando la configuración del ventilador de un niño que pesaba menos que mi abrigo de invierno. Estaría tranquila, precisa y necesaria. Tomaría decisiones de vida o muerte, medidas en saturación de oxígeno, frecuencia cardíaca y miligramos. Y luego, en 4 días, entraría en una habitación llena de personas que habían pasado toda mi vida diciéndome que no importaba. Y dejaría que un trozo de papel dijera lo que yo nunca pude. Diana tenía razón. Deja que la verdad hable. El 15 de enero, 3 días después, me reuní con Margarita en su bufete después de mi turno. Tenía las copias compulsadas listas. 3 juegos de los resultados del ADN. Cada uno en un sobresellado. Cada uno con el sello del laboratorio. Y su sello notarial. Limpio. Oficial. El tipo de papeleo que no necesita levantar la voz para hacerse oír. También he obtenido el borrador del testamento que tu padre envió por correo electrónico, dijo, ajustándose las gafas de leer. Te copió, lo que significa que no está protegido por el privilegio, y hay algo que deberías saber. Giró su portátil hacia mí. Este testamento no ha sido ejecutado. Sin firmas. Sin testigos. Según la ley española, es solo una declaración de intenciones, nada más. Lo que significa que su testamento anterior, el que se presentó hace 3 años, sigue siendo el documento válido. ¿Qué dice el Antiguo Testamento? Lenguaje estándar. El patrimonio se divide a partes iguales entre mis hijos. Sin estipulaciones biológicas, sin requisitos de ADN. Me eché hacia atrás. Así que, incluso si intentara firmar el nuevo, si lo firmara y fuera aceptado, solo especifica solo para hijos biológicos, y ambos sabemos lo que eso significa para ti. Hizo una pausa. De cualquier manera, Carmen, estás protegida. El Antiguo Testamento te incluye. El Nuevo, si es lo suficientemente tonto como para firmarlo, solo te incluye a ti. Dejó que la frase calara. Esa noche, redacté un correo electrónico. Destinatario. Todas las direcciones de la lista de distribución de la familia Morales. Adjunto. Los resultados del ADN. Asunto del correo electrónico. En blanco. Lo guardé en mi carpeta de borradores y cerré mi portátil. Plan B. A la mañana siguiente, hice algo que no había hecho en años. Fui de compras. No en una tienda de segunda mano, ni en Zara. Conduje a una tienda de consignación y compré una chaqueta azul marino, un par de pantalones de vestir a medida y un par de zapatos de cuero. Total, 140 euros, más de lo que suelo gastar en ropa en 3 meses. Esa noche, Diana me ayudó a practicar. No qué decir, sino qué no decir. No tienes que darles explicaciones, me dijo mientras comía sopa recalentada en la cafetería del hospital. Entras, te sientas, esperas el momento, y pones el sobre en la mesa. Eso es todo. Deja que el papel haga el trabajo. Asentí, por primera vez en 20 años. No iba a un evento de la familia Morales con la esperanza de sobrevivirlo. Iba preparada. 17 de enero, la noche anterior.
No podía dormir. No por miedo. No exactamente. Era más como vértigo. La sensación que tienes cuando estás al borde de un lugar alto y tu cuerpo sabe, antes de que tu cerebro se dé cuenta, que todo al otro lado será diferente. Me senté en mi cama con una caja de zapatos de fotos antiguas. La mayoría de ellas eran de antes de que mi padre decidiera que ya no era suya. Había una foto en la que no dejaba de pensar. Era yo, de 5 años, sentada en su regazo en el patio trasero. Ambos reíamos, sus brazos alrededor de mí, mi cabeza echada hacia atrás, el sol a nuestras espaldas. Fue la última vez que me abrazó. Tenía 5 años. No recuerdo que era tan divertido. Solo recuerdo sentirme segura. Me quedé mirando esa foto durante mucho tiempo. Mañana entraría en una habitación y pondría fin a mi familia tal como era. No a destruirla. Ya estaba destruida. Lo había estado durante 20 años. Simplemente no lo habíamos admitido. Sino a poner fin a la versión de la familia que todos habían acordado representar. La versión en la que mi padre era el patriarca justo, donde Guillermo era el heredero legítimo, donde mi madre era la esposa leal, donde yo era un error. Todo por un trozo de papel en mi bolso. Llamé a Diana a las 11. ¿Estoy haciendo lo correcto? Ella no dudó. ¿Están ellos haciendo lo correcto contigo? Silencio, Carmen. Ese hombre te humilló delante de toda tu familia en una fiesta. Está tratando de borrarte legalmente. Tu hermano te trata como una nota al pie de página. Tu madre lo ha visto todo, y ha elegido su propia comodidad por encima de tu dignidad durante 20 años. Respiró hondo. Tú no empezaste esto. Solo eres lo suficientemente valiente como para terminarlo. Colgué. Abrí mi portátil. Los resultados del ADN aparecieron en la pantalla. 99,998%. Lo cerré. Puse el sobrecompulsado en mi bolso, el azul marino que compré para combinar con la chaqueta, y lo dejé junto a la puerta. Apagué la luz. No dormí, pero estaba lista. 18 de enero, 9:47 de la mañana. El bufete de Javier Prado estaba en un edificio de oficinas de ladrillo rojo, del tipo que huele a alfombra vieja y a autoridad. Segundo piso, moqueta, paneles de nogal, diplomas enmarcados dispuestos con precisión milimétrica. Llegué 13 minutos antes, a propósito. Quería estar sentada antes de que nadie más entrara. La sala de conferencias era larga y estrecha, con una mesa de nogal, 12 sillas de cuero, una ventana que daba al aparcamiento. La asistente de Javier Prado me ofreció agua. La acepté, la puse en un posavasos, puse mi bolso en el suelo junto a mi silla, con el sobre dentro. Llegaron en grupos. Primero mi tío Diego y mi tía Beatriz, en silencio, asintiéndome con la educada cautela de la gente que sabe que algo malo está a punto de suceder. Luego los primos con los que no había hablado desde la última Nochebuena. Luego Guillermo y Sofía. Guillermo llevaba una chaqueta deportiva que probablemente costaba más que mi alquiler. Sofía llevaba tacones, el sonido de sus pasos resonando en el suelo de madera. En total, 15 personas. No toda la familia, solo los que importaban. El círculo íntimo. Mi padre entró el último. Por supuesto. Ricardo Morales no entraba en una habitación. La ocupaba. Chaqueta de carbón, camisa blanca almidonada, el brillo del reloj reflejando las luces del techo. Se sentó a la cabecera. Guillermo ocupó la silla a su derecha. Mi madre se sentó a su izquierda, con los ojos ya rojos, girando su pulsera de perlas como un rosario. Mi padre me vio y se detuvo. Me sorprende que hayas venido, dijo. No respondí. Crucé las manos sobre la mesa. Llevaba mi chaqueta azul marino, pantalones de vestir a medida, zapatos de cuero. Mi pelo estaba recogido en un moño bajo y ordenado, sin pendientes. Sin maquillaje excepto por una línea limpia de lápiz labial rojo porque Diana me había dicho, medio en broma, que la armadura viene en muchas formas. Javier Prado entró con una carpeta de cuero. Se sentó frente a mi padre. Se aclaró la garganta. Esto es solo una formalidad. Carmen, dijo mi padre en voz alta desde el otro lado de la mesa. Estás aquí por cortesía, nada más.
Lo miré a los ojos. No di nada. Javier abrió la carpeta. Javier Prado era un hombre cuidadoso. 60 y tantos años, gafas con montura de alambre, el tipo de abogado que leía cada cláusula en voz alta porque había visto lo que sucedía cuando la gente no lo hacía. Abrió la carpeta, se ajustó las gafas y comenzó. Este documento representa las intenciones testamentarias de Ricardo Morales, redactado en consulta con este bufete, con fecha del 3 de enero de este año. Sáltate el preámbulo, Javier, dijo mi padre. Ve al grano. Javier miró a mi padre y asintió. Pasó a la página siguiente. Artículo 4. Sección 1. Distribución de activos. Todos los bienes inmuebles, participaciones empresariales y activos financieros en posesión de Ricardo Morales pasarán exclusivamente a sus hijos biológicos, verificados por medios legales a la fecha de su fallecimiento. Mi padre se reclinó en su silla y me miró, no con ira, sino con satisfacción. La mirada de un hombre que acaba de clavar el último tablón de una cerca. Ahí lo tienes, dijo. Claro como el agua. Guillermo asintió. Solo son negocios, Carmen. Un par de parientes se movieron incómodos en sus sillas. Mi tía Beatriz apretó los labios. Mi tío Diego estudió la superficie de la mesa. Nadie dijo nada. Javier continuó, detallando la división de activos. La casa, la participación en Morales e hijos, las cuentas de inversión, el seguro de vida. Un valor total estimado de 2 millones de euros. Todo para los hijos biológicos. La frase se repetía como el golpe de un martillo. Hijos biológicos. Hijos biológicos. Hijos biológicos. Y cada vez que lo decía, la barbilla de mi padre se levantaba un poco. Cuando Javier terminó, se quitó las gafas y cruzó las manos. Este documento sigue en forma de borrador y requiere firma, signatura y testigos para tener validez legal. Sin embargo, el señor Morales deseaba compartir sus intenciones con la familia antes de su finalización. Miró alrededor de la habitación. ¿Hay alguna pregunta u objeción? Silencio. Mi padre sonrió. La sala pareció exhalar. Mi mano se dirigió a mi bolso. Tengo una objeción. Mi voz era más tranquila de lo que esperaba, baja y clara. El tipo de voz que uso a las 3 a.m. cuando suena la alarma de un ventilador y la habitación está llena de padres aterrorizados que necesitan que alguien tome el control. Todas las cabezas se giraron. La sonrisa de mi padre no desapareció. Se congeló. Perdona. Dije. No es emocional. Es procesal. Me levanté. Fui a la puerta de la sala de conferencias y la abrí. Margarita Fuentes entró. Llevaba un traje gris, gafas de leer en una cadena, un maletín de cuero bajo el brazo. Había estado esperando en el pasillo durante 11 minutos. Lo habíamos cronometrado. ¿Quién es esta?, dijo mi padre. Mi nombre es Margarita Fuentes. Soy abogada de sucesiones, licenciada para ejercer en el Estado, y represento a Carmen Morales. La sala se quedó en silencio. ¿Contrataste a una abogada? La voz de mi padre subió. Aún no estaba enfadado, pero se acercaba, como un trueno antes de que comience la tormenta. ¿Para qué? No hay nada que disputar. Usted no es el señor Morales. La voz de Margarita era firme. El borrador de su testamento especifica que los activos solo se transfieren a los hijos biológicos. Nos gustaría presentar documentación pertinente a esa cláusula. Ella me asintió. Metí la mano en mi bolso. Mis dedos encontraron el sobre, liso, sellado, el sello notarial una ligera protuberancia bajo mi pulgar. Lo había llevado durante 3 días. No pesaba casi nada. Pesaba todo. Lo puse sobre la mesa, en el centro, justo entre la jarra de agua y la carpeta de cuero. 15 pares de ojos lo miraron fijamente. La respiración de mi madre cambió. Podía oírlo desde el otro lado de la habitación. Superficial. Rápida. La forma en que respiran los pacientes cuando saben que vienen malas noticias antes de que el médico abra la boca. Miré a mi padre. Quería saber si soy tuya, papá. Me lo preguntaste en Nochebuena delante de toda la familia. Me diste un kit de ADN. Hiciste una broma. Deslicé el sobre un poco hacia él.
Me hice la prueba. Aquí están los resultados. Margarita abrió el sobre con la calma practicada de alguien que ha hecho esto 100 veces. Sacó las 3 páginas grapadas, miró alrededor de la habitación y leyó en voz alta. Prueba de paternidad realizada por un laboratorio acreditado en Madrid. Sujetos de la prueba: Ricardo Morales, presunto padre; Carmen Morales, hija. Muestras recibidas el 2 de diciembre. Análisis completado el 19 de diciembre. Hizo una pausa. La sala estaba tan silenciosa que podía oír el sistema de calefacción funcionando a través de los conductos. Conclusión: basado en el análisis de marcadores genéticos, la probabilidad de paternidad es del 99,998%. Ricardo Morales es el padre biológico de Carmen Morales. Dejó el papel. Mi padre lo miró fijamente como si estuviera escrito en un idioma que había olvidado. Su boca se abrió, se cerró y se abrió de nuevo. Eso es imposible. El laboratorio está acreditado a nivel nacional, dijo Margarita con calma. Los resultados están verificados. La cadena de custodia está documentada. Tengo 2 copias compulsadas más si su propio abogado desea revisarlas. Guillermo se levantó de su silla de un salto. Lo falsificó. Tuvo que falsificarlo. Es imposible. Señor Morales. Margarita no levantó la voz. No necesitaba hacerlo. Esta acreditación es el estándar utilizado por los tribunales españoles para determinar la paternidad. Este resultado es tan fiable como una prueba ordenada por un juez. La boca de Guillermo se movió, pero no salió ninguna palabra. Mi madre no se movió, sus manos estaban planas sobre la mesa, sus ojos estaban fijos en el papel. Su cara. Nunca olvidaré esto. Su cara tenía la expresión de alguien que ve cómo un edificio se derrumba en cámara lenta, sabiendo que está dentro. Mi padre se volvió hacia Javier Prado. Javier, ¿puede hacer esto? Javier se quitó las gafas. Richie, los resultados parecen válidos. Te aconsejaría. No te pedí consejo, señor Morales. Margarita cruzó los brazos. Antes de exigir otra prueba, lo cual es su derecho, debería considerar probar a todos sus hijos. A la luz de lo que sabemos, parece prudente. Esa palabra fue como una granada con la espoleta quitada. Todos. Mi padre miró a Guillermo, luego a mi madre, luego a mí, y por primera vez en 20 años, vi flaquear su certeza. No lo dije. Quiero dejar esto claro. No dije que Guillermo no fuera su hijo. No dije que su madre tuviera una aventura. No acusé a nadie. No necesité hacerlo. Ya estaba en el aire. Se podía ver cómo se extendía por la habitación como una corriente eléctrica. De cara en cara. De silla en silla. Si Carmen es hija de Richie, y Richie ha creído que su esposa tuvo una aventura durante 20 años, entonces ¿quién fue el producto de esa aventura? Mantuve mi voz tranquila. Soy tu hija biológica. La prueba lo confirma. Ahora, si quieres hacer un testamento que deje todo tu patrimonio a tus hijos biológicos, te apoyo plenamente. Esa frase fue como una cerilla en hierba seca. Guillermo se levantó. ¿Qué estás insinuando? Lo miré. No estoy insinuando nada, Guillermo. Solo estoy presentando hechos. Papá me enseñó que eso es lo que hacen los Morales. Su cara se puso roja. No de vergüenza, sino de ira, del tipo que empieza en el cuello y sube. Se volvió hacia mi madre. Dile que está equivocada. Mamá, díselo. Elena no lo miró. Estaba mirando la mesa, sus manos apretadas contra ella como si intentara evitar que se desintegrara físicamente, molecularmente. Richie. Su voz se quebró. Tenemos que hablar en privado. Siéntate, Elena. La voz de mi padre era cortante. Seguía sentado en su silla. Pero su mirada había cambiado. Un giro lento, tectónico e irreversible. Estaba mirando a Guillermo de la misma manera que me había mirado a mí durante 20 años. Mi tía Beatriz se inclinó hacia adelante. Richie, ¿qué está pasando? Mi tío Diego puso una mano sobre la mesa. Todos, respiremos hondo. Pero nadie respiraba. La habitación entera parecía contener la respiración. Elena empezó a llorar. No en silencio.
sino del tipo de llanto que ocurre cuando algo dentro finalmente se rompe. Un dique, un muro, una mentira sostenida por 30 años de silencio y una pulsera de perlas. Lloraba de terror. Y todos en la habitación lo sintieron. Mi padre se volvió hacia ella lentamente. De la misma manera que un hombre se vuelve cuando ya sabe la respuesta pero necesita oírla en voz alta. De la misma manera que necesitas que el médico diga las palabras aunque las imágenes de la radiografía ya estén en la pantalla. ¿Hay algo que necesites decirme, Elena? Ella negó con la cabeza. Luego dejó de negarlo. Luego se cubrió la cara con ambas manos. Y su pulsera se deslizó por su muñeca y cayó sobre la mesa de nogal. Richie, yo. Fue antes de que naciera Carmen. Fue. ¿Quién? Gregorio Navarro. El nombre cayó como una piedra en agua quieta. Lo vi extenderse. Mi tía Beatriz se llevó una mano a la boca. Mi tío Diego cerró los ojos. Dos primos intercambiaron una mirada tan rápida que si parpadeabas te la perdías. Gregorio Navarro. El nombre significaba algo para los mayores de la familia Morales. Había sido subcontratista de Morales e Hijos a principios de los 90. Parte del equipo de construcción cuando mi padre todavía estaba construyendo el negocio desde una furgoneta. Había estado cerca de la familia, de la casa, de Elena. Una vez, mamá, una vez, Richie, a principios de 1994, estuviste fuera 3 meses por el proyecto de la Bahía de Cádiz, y yo estaba sola en casa. Y a principios de 1994, la voz de mi padre era monótona, mecánica. Estaba haciendo los cálculos. Todos estaban haciendo los cálculos. Guillermo nació en octubre de 1994. La habitación lo entendió antes de que Guillermo lo hiciera. Podía verlo en sus caras. La lenta y terrible comprensión. La forma en que la gente se ve cuando se da cuenta de que la historia en la que han creído toda su vida fue construida sobre arena. Guillermo miró a mi madre. ¿Qué estás diciendo? Mamá, ¿qué estás diciendo? Ella no podía mirarlo a los ojos. No se atrevía a mirar a ninguno de nosotros. Su cabeza estaba inclinada, sus hombros encogidos, y susurró, lo siento mucho. La mano de mi padre golpeó la mesa. No lo suficientemente fuerte como para romper nada. Solo lo suficientemente fuerte como para hacer temblar todos los vasos. Gregorio Navarro. Su voz se ahogó con el nombre. El hombre que echó los cimientos de mi casa. Nadie respondió. Nadie podía. Guillermo estaba de pie ahora. Con las manos sobre la mesa. Inclinado hacia adelante como un hombre preparándose para una ola que no puede ver. No. Su voz era aguda, tensa, desprovista de toda la facilidad de un niño de oro. No, es mentira. Papá, dile que está mintiendo. Díselo. Mi padre no le dijo nada. Estaba mirando a Guillermo. Realmente mirándolo, tal vez por primera vez en 31 años. Y vi algo cambiar en sus ojos. Era la misma mirada cerrada, la misma evaluación fría, la misma duda que me había dirigido a mí a través de cenas, navidades y pies de foto en grupos de chat durante 2 décadas. Estaba midiendo a Guillermo de la misma manera que siempre me había medido a mí. Soy tu hijo, dijo Guillermo. Me parezco a ti. Todo el mundo dice, te pareces a tu padre. La voz de mi padre era tranquila, casi un susurro. Te pareces a Gregorio. Guillermo se estremeció como si le hubieran golpeado. Y la habitación hizo algo que nunca olvidaré. Cada par de ojos se dirigió al retrato familiar enmarcado en la pared del bufete de Javier Prado. No era nuestro retrato, era el de Javier. Pero no importaba porque toda la familia Morales estaba imaginando la misma foto. La foto de la tarjeta de Navidad de 2019, la que mi madre envió a 150 personas. Ricardo, Elena, Guillermo, todos rubios, y yo, la pelirroja, de pie un poco apartada, como si me hubieran añadido con Photoshop desde otra familia. Solo que ahora la foto significaba algo diferente. Fue mi tía Beatriz quien lo dijo en voz baja, casi para sí misma. Madre mía, el pelo. Carmen tiene el pelo de la madre de Ricardo. Tenía razón. Mi abuela, la madre de mi padre, que murió cuando yo tenía 3 años,
Tenía el pelo castaño rojizo, un rojo oscuro, casi caoba. Lo había visto en fotos, pero nunca había conectado los puntos porque nadie me había permitido hacerlo. Nadie había dicho nunca: «¿Te pareces a tu abuela, Carmen?». Esa frase estaba reservada para Guillermo. «¿Te pareces a tu padre?». Excepto que no era así. Nunca lo fue. La habitación se estaba desmoronando. Guillermo apartó su silla y caminaba de un lado a otro junto a la ventana, con las manos entrelazadas detrás del cuello, respirando con dificultad. Sofía le tendió la mano. Él la apartó. Mi madre se desplomó en su silla, casi inconsciente. Mi tía Beatriz le pasó un brazo por los hombros, abanicándole la cara con un fajo de papeles. Javier Prado se sentó inmóvil, su pluma rígida sobre su bloc, con la expresión de un hombre que acaba de ver cómo sus horas facturables se convertían en cenizas. Mi padre no se movió. Se sentó a la cabecera de la mesa, con las manos planas sobre la superficie de nogal, mirando el informe de ADN como si fuera un espejo que reflejara un rostro extraño. Me levanté, sin prisa, sin drama. De la misma manera que me levanto en la UCI cuando hay información que una familia necesita oír. Con calma, centrado. Papá. Él no levantó la vista. Durante 20 años, me has llamado un error. Rompiste la tarjeta del Día del Padre que hice cuando tenía 8 años. No viniste a mi graduación. Me cortaste la matrícula y me dejaste con una deuda de 47.000 euros. Publicaste cosas sobre mí en el grupo de chat familiar como si fuera una broma. Me diste un kit de ADN en Nochebuena delante de 25 personas y me desafiaste a demostrar que era tuya. Hice una pausa. Y ahora ese kit, tu broma, ha demostrado que yo era tu única hija todo el tiempo. La que descartaste es la que es real. Y en la que lo invertiste todo es la que no lo es. Hice una pausa porque no soy cruel. Porque Guillermo estaba junto a la ventana y sus hombros se sacudían. Y fuera quien fuera, hiciera lo que hiciera, él no eligió esto más que yo. No estoy aquí por el dinero de nadie, dije. No estoy aquí por venganza. Estoy aquí porque me convocaste. Querías que la verdad se leyera en voz alta delante de la familia. Así que aquí está la verdad. Lo miré el brillante reloj en su muñeca. Miré las manos que habían construido una empresa y que podían romper la tarjeta de un niño con la misma facilidad. No necesito tu dinero. No necesito tu nombre. Solo necesitaba que supieras que tu broma más cruel dijo la verdad que tenías demasiado miedo de descubrir. Me senté. La sala estaba en silencio, excepto por el suave sollozo de mi madre y el zumbido constante de la calefacción a través de los conductos. Nadie miraba a mi padre. Todos me miraban a mí. Mi tía Beatriz fue la primera en moverse. Se levantó lentamente, como una mujer que ha tomado una decisión que debería haber tomado hace mucho tiempo. Cruzó la habitación y me rodeó con sus brazos. No fue un abrazo formal. Fue un abrazo real, del tipo que dice te veo y lo siento sin usar ninguna de esas frases. Debería haber dicho algo hace años. Susurró en mi hombro. Vi lo que te hacía y no dije nada. Lo siento, Carmen. Mi tío Diego se aclaró la garganta. Miró a mi padre, y su expresión no era de simpatía. Era algo más duro. Richie, ¿qué has hecho? Mi padre no respondió. Mi prima Teresa, la que había enviado el único emoji de ceño fruncido en el grupo de chat, se levantó y se acercó a mi lado de la mesa. No dijo nada. Simplemente se quedó allí, junto a Beatriz, junto a mí. Un consenso silencioso. Otros siguieron. No todos. Algunos miraron la mesa. Algunos consultaron sus teléfonos. Pero suficientes. 5, luego 6, luego 8. Cambiaron su centro de gravedad, sus sillas, su atención, hacia el final de la habitación donde yo estaba sentada, el extremo cerca de la puerta, cerca de la cocina, el asiento que me habían asignado toda mi vida. Javier Prado cerró su carpeta. Se quitó las gafas, y habló con el tono medido y cauteloso de un hombre que elige las palabras para un documento legal. Señor Morales, le aconsejaría que suspenda cualquier acción adicional con respecto a este plan de sucesión hasta que la información pertinente haya sido verificada de forma independiente. El documento tal como está redactado ya no es sencillo.
Era la forma de Javier de decir que había escrito un testamento para castigar a su hija. Y se había convertido en el instrumento de su propia ruina. Guillermo ya se había ido. Se escabulló mientras Beatriz me abrazaba. El sonido de los tacones de Sofía resonando detrás de él por el pasillo. Oí la puerta principal del edificio abrirse y cerrarse. Mi madre fue ayudada a levantarse por Beatriz y una prima cuyo nombre debería recordar pero no recuerdo. Su rímel se había corrido en 2 manchas negras en sus mejillas. Me miró una vez. Solo una vez. Cuando la ayudaron a pasar por mi silla, no dijo nada, pero sus ojos lo decían todo. Lo siento. Y se suponía que nunca debías saberlo. Mi padre se sentó solo a la cabecera de la mesa. La luz caía sobre él. La carpeta cerrada. El informe de ADN en medio de la mesa. Sin tocar como una sentencia. Nadie dispuesto a ser el primero en cogerlo. Se quedó en silencio. Más tarde, Margarita me lo explicó en el pasillo mientras la familia se dirigía al aparcamiento. Mantuvo su voz baja, pero no endulzó nada. Aquí está la situación. El Nuevo Testamento de tu padre, el que Javier acaba de leer, nunca se firmó. Es un borrador. Legalmente, no significa nada. Levantó un dedo. Su testamento anterior, presentado en 2021, divide el patrimonio a partes iguales entre mis hijos, sin estipulaciones de sangre. Ese testamento sigue siendo válido. Así que, de cualquier manera, estoy protegida. Dije, sí, según el Antiguo Testamento, heredas como su hija. Si es lo suficientemente obstinado como para firmar el nuevo, el que es solo para hijos biológicos, heredas como su única hija biológica. Se ha construido una jaula y se ha encerrado dentro. Miró hacia el aparcamiento donde el coche de Guillermo salía a toda velocidad, los neumáticos chirriando sobre el asfalto frío. Y Guillermo, eso depende de tu padre. Según el nuevo borrador, Guillermo no tiene derecho. No es un hijo biológico. Según el Antiguo Testamento, está nombrado como hijo, lo cual es legal a menos que alguien lo impugne. No lo impugnaré. Ella asintió. Hay otra opción. Tu padre podría adoptar legalmente a Guillermo. La adopción de adultos es legal en España. La solicitud de herencia es sencilla. Sin límite de edad. Restablecería el estatus legal de Guillermo como hijo de Ricardo a efectos de herencia. Pero sería público. Quedaría registrado. Sí, y Guillermo tendría que consentirlo. Me apoyé en la pared de ladrillo y vi cómo mi aliento se convertía en vapor en el aire de enero. Al otro lado del aparcamiento, mi tía Beatriz ayudaba a mi madre a subir a su Audi. Mi tío Diego estaba junto a su furgoneta, con las manos en los bolsillos, la mirada en el suelo. 15 personas entraron en esa habitación con una historia. Salieron con otra, y el hombre que había escrito ambas versiones seguía sentado solo a la cabecera de una mesa vacía. Margarita, gracias. Ella me estrechó la mano, un apretón firme y profesional. Carmen, no me necesitabas. Solo necesitabas que la verdad tuviera un testigo. Volví adentro. La sala de conferencias estaba vacía, excepto por mi padre. Supongo que Javier se había marchado discretamente, con un adiós breve y facturable. La carpeta de cuero había desaparecido. La jarra de agua seguía allí, la condensación manchando la madera de nogal. Mi padre estaba a la cabecera. Sus manos estaban en su regazo. El reloj se había deslizado por su muñeca, como si hubiera perdido peso en los últimos 30 minutos. Sus ojos estaban rojos, pero secos. No lloraba. No creo que Ricardo Morales hubiera llorado desde la presidencia de Felipe González. Me senté frente a él, no al final de la mesa, no cerca de la puerta de la cocina. Saqué una silla a 2 asientos de distancia. Me senté y esperé. Tardó casi 1 minuto. ¿Lo sabías? Dijo finalmente, antes de la prueba. ¿Sabías lo de Guillermo? No, dije. Esta vez simplemente no corrí. Él asintió lentamente, como si el movimiento le doliera. Otro silencio. Más largo. La calefacción se encendió de nuevo y los conductos soplaron aire caliente por la habitación. Te debo. Empezó. No me debes nada, quiero tomar. Entonces me miró. Realmente me miró.
no con el desprecio de la mesa de la cena, no con la fría evaluación de un hombre reuniendo pruebas. Me miró de la manera que imagino que miró esa foto. La de mí, de 5 años, en su regazo, riendo antes de que decidiera que no pertenecía. Pero te debo una disculpa, le escribí a las mismas personas que te vieron humillarme. El grupo de chat, la lista de correo electrónico, todos los que se rieron de la broma del kit de ADN. Abrió la boca. No te pido que me quieras, papá. Te pido que corrijas el registro. Cerró la boca. Se quedó mirando la mesa. Me levanté, cogí mi bolso y salí del bufete de Javier Prado al frío de enero. El cielo era blanco. El aire sabía a escarcha. Mi Visa era el coche más viejo del aparcamiento. Me subí. Giré la llave. El motor tosió y luego arrancó. Conduje al hospital. Tenía un turno en 2 horas. Una semana después, Guillermo llamó. Estaba sentada en la sala de descanso comiendo una barrita de cereales entre visitas cuando su nombre apareció en mi teléfono. Casi dejé que saltara el buzón de voz. Guillermo nunca llamaba con buenas noticias. Pero algo en mí, tal vez lo mismo que me hizo decir vale en la mesa de Nochebuena, me dijo que contestara. Lo hice, dijo. Sin saludo, sin preámbulo. Su voz era áspera, como la de un hombre que ha estado gritando al vacío. Me hice la prueba, fui a un laboratorio, y recibí los resultados esta mañana. Me senté, comiendo mi barrita de cereales. 0%, dijo. Ricardo Morales no es mi padre biológico. Probabilidad 0. Escuché su inhalación, su exhalación. El sonido de un hombre recalibrando 31 años de identidad. ¿Sabías que era yo?, preguntó. Cuando entraste con ese sobre. ¿Lo sabías? No, solo sabía que no era yo. Silencio, toda mi vida te he llamado la Morales honoraria, dijo. Su voz se quebró en la palabra honoraria. Lo decía como una broma. Cada Nochebuena, cada Navidad que se te permitía asistir. Y yo era el que no estaba completo. Sigues siendo mi hermano, Guillermo. Eso no ha cambiado. ¿Cómo puedes decir eso después de todo lo que he pasado? Porque es la verdad. Ninguno de los dos eligió esto. Oí algo al otro lado de la línea que nunca había oído de Guillermo Morales en 31 años. Estaba llorando. No por frustración o ira. La sensación que tienes cuando el andamio se derrumba y te das cuenta de que el edificio en el que acabas de estar nunca existió. ¿Y sabes qué? Quiero preguntarte algo. Si estuvieras en el lugar de Guillermo, si descubrieras que cada privilegio, cada ventaja, cada momento dorado de toda tu vida se construyó sobre una mentira que otra persona contó antes de que nacieras, ¿qué harías? Sinceramente, no sé la respuesta. No odiaba a Guillermo. Él también era una víctima, a su manera. Simplemente no lo supo hasta ahora. Déjame saber lo que piensas. Deja un comentario abajo. No lloré. Lloré hace años. Dije, ven a cenar alguna vez. Solo tengo una silla, pero pediré prestada otra. Él se rió. Apenas una risa. Fue un comienzo. 2 semanas después de la lectura, mi madre vino a mi apartamento. La vi por la mirilla, de pie en el pasillo con su chaqueta de punto, sin maquillaje, con el pelo sin lavar, pareciendo más pequeña de lo que nunca la había visto. Se quedó allí durante 5 minutos antes de llamar. Lo sé porque estaba observando. Abrí la puerta. Miró mi estudio, los 450 metros cuadrados, la mesa de la encimera, la única silla, el pequeño abrigo de peluche que todavía estaba colgado porque no podía decidirme a bajarlo, y su cara se derrumbó. No por el tamaño del apartamento, sino porque era mío, porque había construido esta vida a partir de nada que ella o mi padre me hubieran dado, y todavía estaba en pie. ¿Puedo pasar? Me hice a un lado. Se sentó en el borde de mi cama, el único otro asiento, y juntó las palmas de las manos entre las rodillas. No me miró, miró el suelo. Sabía que Guillermo no era de Ricardo desde el día en que nació. Dijo, las fechas encajaban. Lo sabía, y estaba aterrorizada. Así que no dije nada. Y cuando tu padre empezó a sospechar, cuando te miró con tu pelo rojo, y decidió que eras la prueba de lo que yo había hecho, le dejé. Dejé que te culpara.
Porque mientras te sospechara a ti, no sospecharía de Guillermo. Y mientras no sospechara de Guillermo, no se divorciaría de mí. Tragó saliva. Te usé como escudo, Carmen. Durante 20 años, dejé que mi hija pagara el precio de mi mentira. Las palabras quedaron suspendidas en el pequeño espacio de mi apartamento. Sí, dije. Lo hiciste. Ella se estremeció. No puedo perdonarte hoy. Quizás nunca. Pero ya no quiero guardar tu secreto, mamá, y no voy a cargar con tu culpa. Es tuya. Ella asintió. Se levantó. Fue hacia la puerta. Noté que no llevaba su pulsera. Se fue sin pedir un abrazo. Cerré la puerta detrás de ella, me apoyé en ella, y me quedé allí hasta que mi respiración se normalizó. Luego me preparé la cena. Sola en mi apartamento, según mis propios términos. El 14 de febrero, precisamente el día de San Valentín. El universo tiene un sentido del tiempo extraño. Estaba almorzando en la cafetería del hospital. Un sándwich de pollo, un zumo de naranja, luces fluorescentes, lo de siempre. Mi teléfono vibró, una notificación de correo electrónico de Ricardo A. Morales. Asunto: mi familia. Destinatario: lista de distribución de la familia Morales. Los 42 miembros. La misma lista que había usado para compartir la foto del kit de ADN. La misma lista que había usado para anunciar el testamento. Lo abrí. A mi familia. He pasado 20 años tratando a mi hija Carmen como si no perteneciera a esta familia. La he llamado un error. Le he negado oportunidades que libremente di a otros. La he humillado públicamente en numerosas ocasiones, la más reciente en Nochebuena delante de personas con las que tenía todo el derecho a sentirse segura. Me equivoqué. Carmen es mi hija biológica. Siempre lo ha sido. La duda que le dirigí no tenía fundamento, y el daño que causé por ello es algo con lo que tendré que vivir el resto de mi vida. Ella no ha pedido dinero. No ha pedido una participación en la empresa. Solo ha pedido una cosa, una rectificación pública. Y aquí está. Carmen, nunca fuiste un error. Lo fui yo. Ricardo A. Morales. Lo leí 2 veces. El ruido de la cafetería, el choque de las bandejas. El timbre del teléfono de alguien. 2 enfermeras discutiendo sobre el cambio de turno. Todo seguía a mi alrededor como si nada hubiera pasado. Diana se sentó en la silla de enfrente. Debió de ver mi cara. ¿Qué pasa? Giré mi teléfono hacia ella. Lo leyó. Me miró. ¿Estás bien? Lo pensé durante un momento. Realmente lo pensé. No el estoy bien superficial que dices cuando alguien pregunta durante una semana difícil, sino un inventario honesto. 20 años de resta, una Nochebuena, un sobre, un trozo de papel que decía lo que mi padre no podía. Soy libre, dije. Diana asintió. No insistió. Simplemente se sentó conmigo, comiendo su pésimo sándwich de la cafetería bajo las mismas luces fluorescentes en la misma pausa para comer que terminaría en 12 minutos. Fue el momento más normal de mi vida. Y fue suficiente. Margarita llamó a principios de marzo. Tu padre quiere modificar su testamento. Nuevo lenguaje. El patrimonio se divide a partes iguales entre tú y Guillermo. Está presentando la adopción de adulto. Guillermo ha consentido. Los tribunales tardarán unas semanas en procesarlo. Eso restablecerá el estatus legal de Guillermo como hijo de Ricardo a todos los efectos. Bien, dije. Queda el asunto de tu parte, entre 800.000 y 6 millones de euros, dependiendo de las valoraciones. Tu padre quiere que la tengas. Estaba de pie en la encimera de mi cocina, la misma donde había comido mi cena de Navidad sola, donde había abierto el kit de ADN, donde había redactado un correo electrónico que cambió a mi familia. La encimera que era mi escritorio, mi mesa de comedor, toda mi vida. Quiero que sea un fondo de becas perpetuo, dije, para estudiantes de enfermería de familias de bajos ingresos, programas de licenciatura acreditados, renovables por 4 años, sin condiciones. Llama a la beca de enfermería Morales. Silencio en la línea. ¿Estás segura? Dijo Margarita.
Nunca luché por una herencia. Luché por la verdad. La verdad siempre fue suficiente. Hizo una pausa. Redactaré los documentos. Firmé los documentos un martes por la noche en la encimera de mi cocina, con el mismo bolígrafo que uso para los historiales de los pacientes. La misma mesa. El mismo espacio de 450 metros cuadrados. Y es que, en algún lugar, una estudiante de enfermería de 20 años, que creció escuchando que no era lo suficientemente buena, que trabajó en turnos dobles, que sacó préstamos y aún así se presentó a trabajar, algún día recibiría una carta diciendo que alguien creía en su futuro, que alguien había estado exactamente donde ella estaba, y había salido adelante. No sabría mi nombre. Estaba bien. No necesitaba que nadie supiera mi nombre. Solo necesitaba que alguien tuviera la oportunidad que yo casi no tuve. Abril, el primer sábado cálido en meses. Una de esas noches en las que los árboles florecen, el aire huele a hierba recién cortada y la luz se mantiene dorada hasta casi las 8. Organicé una cena, en mi estudio, en mis propios términos. 6 personas alrededor de una vieja mesa de pino de IKEA, la que compré para reemplazar la encimera. Sin sillas con iniciales, sin asientos asignados, sin jerarquía. Diana a mi izquierda, discutiendo con mi vecina, la señora Pascual, de 72 años. Viuda, la mujer que había dejado sopa en mi puerta cada martes desde que me mudé, sobre si el pan de maíz debe tener azúcar. 2 enfermeras de la UCI, Marcos y Luis, discutiendo los protocolos de los ventiladores con el mismo fervor que la gente reserva para el fútbol. Margarita Fuentes había enviado una botella de vino con una nota para la mesa, MF. Y finalmente, en una silla plegable prestada, estaba Guillermo. Había llamado la semana pasada. Su voz desprovista de su habitual facilidad, pequeña, cautelosa, la voz de un hombre que todavía se está descubriendo a sí mismo. ¿Puedo ir? Yo. Realmente no sé a dónde ir. Trae el postre, le dije, y no traigas ese coche. El aparcamiento es un desastre. Se presentó con un pastel comprado en la tienda y un Seat Ibiza que había comprado 2 semanas antes. No le pregunté qué pasó con el Range Rover. No necesité hacerlo. Me senté a la cabecera de la mesa, no porque fuera importante, sino porque era el asiento más cercano a la cocina y la pasta necesitaba removerse. Mi padre no estaba allí. Aún no habíamos llegado a eso. Quizás nunca lo haríamos. Pero en mi nevera, sujeto por un imán de la tienda de regalos del hospital, había un trozo de papel de construcción descolorido, roto por la mitad, cuidadosamente pegado con cinta adhesiva. Para el mejor padre del mundo, lo había guardado. Todos estos años, lo había guardado. No por él. Por la niña de 8 años que lo hizo. Ella merecía saber que sobrevivió. Miré alrededor de la mesa. Diana se reía. Guillermo escuchaba. La señora Pascual estaba ganando el debate sobre el pan de maíz. La luz del atardecer entraba por la ventana. Cálida, dorada y ordinaria. La familia no es la sangre. La familia no es un nombre en un testamento. La familia son las personas que se quedan cuando se revela la verdad. Y por primera vez en mi vida, cada persona en mi mesa había elegido estar allí. Y fue suficiente, fue todo. Gracias por quedarte hasta el final. Si esta historia te ha tocado de alguna manera, si alguna vez has sido la persona pasada por alto, infravalorada o olvidada por las personas que se suponía que debían amarte primero, quiero que sepas que tu valor nunca fue asunto de ellos.